¿Y sabían que la disminución del olfato puede ser por una enfermedad de la nariz y los senos paranasales y no tener relación precisamente con el COVID? Bueno, pues de esto vamos a platicar y de mucho más en esta serie de los sentidos que hemos estado manejando. Vamos a hablar hoy precisamente de el olfato, uno de los sentidos también más importantes con el doctor Humberto Jorge, otorrinolaringólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola Pati, buenas tardes, gusto de saludarte. A ver, platíquenos, ¿cómo funciona el sentido del olfato y por qué es tan importante? Mire, el sentido del olfato, que pertenece a los sentidos que ya venimos platicando, funciona estas maravillas que tiene el cuerpo, donde traducimos algo químico, son las partículas que flotan en el ambiente, es la molécula aromática, eh, viaja, tiene que llegar a la nariz, la parte donde está el tejido que va a oler es hacia la parte superior de la nariz, tiene que entrar esta partícula, mezclarse con el moco y el cuerpo hace ahora de una respuesta química, va a mandar una respuesta eléctrica al cerebro. Estas moléculas se van a unir a receptores que tenemos y se compara como con una llave a su cerradura, pero hay más moléculas aromáticas que células que perciban estos olores. ¿Qué se hace? Bueno, una misma partícula se adhiere a varios receptores y así es como percibimos los olores. Ujú. ¿Cuáles serían las principales causas, por ejemplo, de la pérdida del olfato? Mira, pues recién en la pandemia que tuvimos, todo el mundo podrá hablar un antes y un después, porque Sí. antes del COVID, pues como torrino, lo típico era que si alguien perdía el olfato, decías luego, pólipos en la nariz. Ah, Pólipo es una lesión quística que se produce ante una inflamación crónica de la nariz y que estorba, la palabra es estorba, que lleguen las partículas de olor a la parte superior y llegue. Pero no, fuera del COVID, podemos hablar de una simple gripa. Todo el mundo sabe cuando te da gripa, dice, múchala, ni la comida me sabe, claro, no te sabe la comida, porque un 80% de ese olor, sabor, lo va a dar la nariz y solo un 20% lo da las papilas gustativas, los botones gustativos que platicábamos la vez anterior. Una ujú. sinusitis, los famosísimos pólipos que tanto citamos los otorrinos. También hay otras causas temporales, por ejemplo, antibióticos, te pueden alterar la nariz, hormonales, antihipertensivos, medicamentos para la próstata. Claro, la ventaja de esto es que lo suspendes y recuperas la percepción de los aromas. Ajá, yo le iba a preguntar eso precisamente, ¿se puede recuperar el olfato después de perderlo? Sí, en algunas condiciones, sí, por ejemplo, los niños también que respiran por boca, que tienen los cornetes grandes, las adenoides grandes, las amígdalas grandes, dice la mamá, este niño no come. Y yo le digo, señora, este niño no come porque la comida no le sabe a nada. Hay que revisar por qué ese niño se fatiga al comer, por qué todo el tiempo respira con la boca y no con la nariz. Claro. Eh, se curan, se pueden curar, por ejemplo, los dependientes de medicamentos, los suspendes y regresan. Pero, por ejemplo, también hay pérdida del olfato en los daños neurológicos, una sección de nervio. Tuve una paciente que la jaló el perro, se cayó, tuvo una fractura de base de cráneo, se seccionó el nervio y así perdió el olfato. Ese ya no se recupera. Claro. Los pacientes con Parkinson, Alzheimer, que bueno, cada día escuchamos más pacientes con esas enfermedades, también va perdiendo el olfato, el hacerse mayor, así como pierde uno la vista, el oído, Ah, el caray, también equilibrio, el olfato. también se va perdiendo el olfato, Pati. Oiga, y por ejemplo en el COVID que tanto escuchamos y que uno de los síntomas era la pérdida del olfato, una vez que ya pasaron estos años del COVID, ¿se recupera el olfato o ya no? Mira, afortunadamente la mayoría, no puedo decir que todos, porque aparte, pues, de mis pacientes hubo quien se echó hasta año y medio sin recuperar el olfato. Híjole. Ujú. Es ahí donde recurrimos a los tratamientos que, bueno, habíamos platicado de las terapias de reentrenamiento que al paciente le dan a oler Sí, ciertas sustancias unos días, el corticoide nasal muy famoso, pero aún así, estos no son tratamientos que estén ampliamente aceptados y probados. Al día de hoy, tú tienes una infección bacteriana, te doy un antibiótico porque es
recomendable que te lo tomes, te va a ayudar a terminar la infección antes, prevenimos complicaciones, pero Ujú. con respecto a los tratamientos para recuperar el olfato, estamos todavía ahí. A partir del COVID se están haciendo, investigando cosas, se hablaban que las células eran 10,000, luego dijeron 100,000, luego ya vamos por millones que nos ayudan a percibir el olfato, porque es una área de la otorrino y de la medicina que va en desarrollo. Oiga, Doc, ¿cómo se relaciona el olfato con la memoria y con las emociones? Ah, también eso es bien bonito, nos podríamos poner muy románticos. Si te acuerdas a qué huele la casa de tu abuelita, a huevito con frijoles y serranitos con Sí. sal, huele a pan, porque se conectan los olores con el sistema límbico. Cuando percibimos una molécula, una parte va a la amígdala, que es la que se encarga de las emociones, y al hipocampo, que es la memoria y el aprendizaje. Entonces, cuando tú hueles algo, lo primero que hace el cuerpo es intentar ver si ya lo conoce. Si no lo conoce, entonces ya lo da como aprendizaje. Esto me recuerda a la aromaterapia, que bueno, ¿Eh? que tiene un rato de moda. Y no está claro si de verdad la aromaterapia hace un efecto en ese momento o la sensación de relajante es porque te conecta el aroma con otra sensación previa. Si ahorita yo te digo a qué huele un spa, dices, ah, pues sí, huele a pachulí, huele a lavanda, me siento relajado solo de imaginarme el olor. Mm, sí, pero hay Entonces, olores maravillosos. El café, por ejemplo, cuando recién el se pone café. café, cuando pasa uno por una panadería, ¿no? El olor al pan Sí, recién horneado. Incluso hasta cuando cortan el pasto, es un olor como un específico. olor y La te tierra lleva a buscar mojada. cosas. La tierra mojada, claro, ese olor. Sotobosque me parece que es la palabra que utilizan en el vino para referir a ese olor de hojita mojada. Ujú. ¿Por qué, doctor, algunas personas perciben los olores de manera diferente a otras? Mira, interfiere ahí, habían platicado con eh, el gusto, que las mujeres tienen más Sí, olfato. sí. Más gusto igual más olfato las mujeres. Interfiere con la cantidad de receptores que tenemos y cómo se combinan. Entonces sí, viene uno con una cierta cantidad de receptores. Eso sumado al estilo de vida. Ujú, O sea, hablo de tabaquismo, te va a afectar tu aroma. Eh, pero sobre todo es eso, hablando de cómo nacemos, porque nacemos con diferente cantidad de receptores. ujú, ujú. Y de alguna manera hay personas, pero hay personas que tienen mejor olfato que otras, eso desde luego, Sí, ¿no? sí, sí, claro, desde luego, entre que se puede entrenar, se puede aprender, pero sí, sí hay ciertas condiciones, cierta gente que nace con mayores receptores y mejores combinaciones para percibir los aromas. Usted estaba hablando de de terapias de entrenamiento olfativo. ¿Cuáles son estas, por ejemplo? Es tomarse un ratito en la mañana y combinar y oler 3 olores durante una semana, es decir, todos los días por una semana vas a oler el café, orégano, pimienta. Ujú, A la siguiente semana cambiamos de olores y aromas. Y en teoría se supone que podemos reentrenar al paciente con eso. qué Pero, interesante. pero todavía es un largo camino ahí, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, yo tuve COVID y todavía no recupero el olfato. Ujú, sí, pero está súper interesante. Claro que además, a ver, así como hablamos de los catadores con el sentido del gusto, estas personas que se dedican al perfume es a través del olfato, ¿no? Claro, tal vez el olfato y sí se entrenan y tienen mucho cuidado Ujú. de no fumar, de lo que comen, de la sal, azúcar, todo eso puede interferir con la función. Habló del tabaquismo, habló de que esto afectaba. Me imagino que si afecta el tabaquismo, ¿qué pasa con la contaminación ambiental? ¿Afecta el sentido del olfato? Claro, la contaminación ambiental típicamente te va a inflamar la nariz, edematiza el tejido que tenemos por dentro, la mucosa nasal, y eso evita que las partículas de agua lleguen, de olor y agua, lleguen a donde tienen que llegar para ser percibidas. Contaminación podríamos pensar siempre en las grandes ciudades, pero también hay actividades laborales, los que están expuestos a químicos, a polvos, hasta el ozono que se puede respirar junto a las grandes impresoras y fotocopiadoras. Entonces, no solo es la contaminación que dice, ay, sí, la ciudad, no, no. También laboralmente puede haber contaminación. Sí. Oiga, doctor, fíjese que yo siempre he estado pensando, ¿qué pasa con un paciente
con traqueostomía, por ejemplo, ¿cómo puede percibir un olor si está respirando a través de un tubo? Ahí No que lo percibe, Pati, no lo percibe y es responsable del médico ayudarle a recuperar la calidad de vida de ese paciente. Entonces, hay maneras, hay técnicas, se abren a veces unos pequeños agujeritos en las cándulas y se pide que haga como un rebotar del aire después de deglutir y entonces el aire ya recircula por la parte de atrás de la faringe para poder llegar, mira aquí tengo aprovechando un modelo, para poder llegar al área olfatoria de la nariz. Así es como es, pero tiene que ver al médico y el médico hace adaptaciones de la cánula y entrenarlo. Mm. Y hablando de estas cosas, es peligroso que el paciente haya perdido el olfato, Patti, porque ¿Por qué? A hay ver, cuéntemelo. medidas, o sea, nos dieron el olfato para huir. Si esto huele a humo, pues debes salir corriendo. Si Sí, vas al refri y la comida que sacas está echada a perder, hay un olor. Entonces el paciente que ha perdido esta habilidad, pues debe tener precaución con el gas sí, claro. y la comida echada a perder. Así que se compren un sistema para detección de humo y gas porque nos pone en riesgo el haber perdido el olfato, Pati. Por supuesto. Oiga, doctor, ¿y cómo podemos cuidar nuestro sentido? Nuestro sentido, primero, como vengo diciendo, no fumar, atenderse los cuadros catarrales, estar alertas, primero sospechar, decir, oye, todo el mundo dice que huele feo y yo no huelo, Ujú. y acudir con tu médico, insisto, son muchas las causas. Obviamente el otorrino pues, se dedica a ver oído, nariz, garganta, pero hay otras, pueden ser neurológicas o por los medicamentos. Entonces Ujú. sí, acuda a su médico. Muy bien, pues muchísimas gracias. Él es el doctor Humberto Jorge, otorrinolaringólogo, y hablamos de esta maravilla que es el olfato. Gracias, doctor. Gracias, Pati.